Tertulia Jurídica, episodio 228. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy, sábado, día 3 de julio ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Venimos a hablar de cine jurídico, vamos a hablar de una peliculita, porque la semana anterior únicamente estábamos dos hombres buenos. Y dijo Ángel, ¿por qué no hablamos sobre algunos hombres buenos? Digo, porque somos algunos y somos buenos, pues vamos a hablar sobre ella. Por cierto, Ángel, quiero decirte que me he acordado de ti durante la película en dos ocasiones. ¿Ah, sí? ¿Solamente en dos? En dos ocasiones. Yo siempre te tengo presente, tú sabes que te estimo bastante. Y el primer momento en el que me acordé de ti fue cuando en los primeros 5 segundos muere alguien. Pues yo me acordé de ti cuando lo volví a revisionar. Dije, a Ángel le va a encantar. Y el segundo mejor momento fue protesto enérgicamente. Eso es lo mejor de toda la película. Muy buena, muy buena. Yo ahí también me acordé de Ángel, porque lo habíamos hablado en otro podcast. Y tan pronto escuché esa secuencia, me acordé totalmente de Ángel. Y además lo hemos comentado aquí en alguna ocasión esto del protesto enérgicamente. Dice protesto, sí, pero protesto enérgicamente. Bueno, nos haces la sinopsis porque este episodio no está patrocinado. Buenos días, que no hemos dicho. Ay, perdón. Días. Buenos días, Lucía, Ángel Buenos Carapeto, días. Mariano Zamora, Rosario Serrano y Jessica Ventín. Hola. Esto de que se va acercando ya agosto y las vacaciones es lo que tiene. Ya están ¿Dónde ahí. te vas de vacaciones, Ángel? Yo no me voy de vacaciones. Te vas a ir a redecorar la habitación, ¿verdad? Sigo con la otra parte de la habitación. Tú sabes que como vivo en un palacete, no en Albacete, sino en Sevilla. No, en serio. Es que la audiencia, esto de Albacete lo hemos estado comentando ahora mismo, estamos con el cachondeo y no, es que tengo que seguir con la casa, que las niñas vienen en septiembre y tengo que terminar de prepararlo todo. Vienen de excursión, ¿no? Vienen de excursión y no vamos Pero vienen para quedarse, ¿no? Eso espero. Sí, yo creo que sí. Por lo menos hasta los 30 se van a quedar en la casa. Yo la voy a intentar educar 30. hasta los 18. La voy a intentar educar hasta los 18. Pero bueno, como estas cosas se quedan grabadas, cuando tengan esa edad, podrán escuchar este episodio 228 y dirán, mira lo que decía el tontayo de mi padre, que a los 18 nos iba a largar. Me da Miguel. No sabía lo que se le venía encima. No, madre mía. Bueno, no lo quiere pensar. No lo quiero pensar. Vamos a la sinopsis de la película. Por cierto, Ángel, muy buena peli, me ha gustado. Así que... muy bien. Un peliculón. Dale. Bueno, comenzamos. Algunos hombres buenos, o Few Good Men, A Few Good Men, que es el título original, una traducción directa en castellano. Es un blockbuster del año 1992, es decir, es una película de gran presupuesto, del circuito comercial, de muchísimo éxito, de pública, de crítica menos, aunque a mí realmente es una película que me gusta muchísimo, he de decirlo. Es una película que, por lo tanto, está festoneada de grandes actores. Los protagonistas eran los grandes del momento, Tom Cruise y Demi Moore, pero también está dotada de una serie de personajes secundarios interpretados por grandísimos actores secundarios del final de los 80 y principios de los 90, como son Kevin Bacon y sobre todo un estupendo Kiefer Sutherland. A mí me parece que está soberbio en esta película y por encima de todos ellos, la sombra imposible de olvidar del inefable Jack Nicholson, que hace un papel espectacular y que se nos come a todos con su interpretación. Sí, lo hace brutal. Del coronel Jessup. Bueno, la película lo que cuenta es la historia básicamente de un chaval que se alista en el ejército y trabaja en los servicios jurídicos, un poco por complacer a su padre ya fallecido, que había sido un jurista de prestigio, fiscal general de los Estados Unidos, y al cual le encargan un asunto. Él es un chaval muy ligero, dijéramos una persona con una capacidad altísima, pero que se toma la profesión de una forma muy poco seria, y que le encargan, yo creo que un poco para enterrarlo, el asunto de dos marines a los que le acusan de asesinato de un compañero
cuando lo que realmente se había producido era la aplicación de una sanción disciplinaria ilegal, es decir, era un marine que no cumplía con sus obligaciones o que era de segunda categoría y sus jefes habían decidido aplicarle un correctivo para que así aprendiera. El problema es que en ese correctivo, por un problema médico que tenía, como luego se ve a lo largo de la película, el marine fallece y a los dos agresores les acusan de pena capital. Y como digo, este chico y Demi Moore, que es su ayudante porque es la encargada de recursos internos que le asigna a él el puesto, defienden a estos dos marines tratando de probar en contra del instinto, del criterio del protagonista Tom Cruise, que efectivamente son inocentes porque aquello era la aplicación de una sanción disciplinaria en virtud del principio de la obediencia debida, es decir, me han dado una orden y tengo que obedecerla. Una película, gran parte de la cual se desarrolla en el juicio, evidentemente un consejo de guerra, es un juicio militar, pero conjurado, como son todos los procesos americanos, y gran parte del juicio se desarrolla en él y durante la preparación del mismo. Y ahí sí que ya no quiero seguir contando más, porque los diálogos son lo mejor de la película. Ha dado grandísimas frases al cine jurídico, una de ellas, la que estaba comentando Ángel, de protesto enérgicamente, pero hay más, hay más. Hay muchas aprovechables, aunque en el fondo he de decir que como jurista creo que sobre todo tiene grandes enseñanzas que no hay que cumplir. Es decir, pasan muchas cosas en la película que yo como abogado no recomiendo hacer, pero sí es cierto que tiene 4 o 5 perlas que yo repito además mucho en el despacho y en la profesión. Otra de ellas que sí quiero sacar aquí para terminar la intervención inicial es esa que le dice Tom Cruise a Demi Moore más o menos al principio de la preparación del proceso, cuando ella le dice, claro, es que tú, igual que yo, los crees a ellos. Nosotros creemos que ellos son inocentes. Y le dice él, lo que yo crea no tiene ninguna relevancia, que lo único que es importante es lo que sea capaz de probar, ¿no? Claro. Y eso es aplicable a ese proceso en la película y es aplicable a cualquier proceso judicial en España igualmente. Bueno, vamos a... Yo casi diría que Mariano agite el avispero, que me encanta cuando lo hace, además. Venga, Mariano. Se echa de menos, ¿eh? A Mariano no le ha gustado la película. A mí sí me gustó la película, claro que me gustó. ¿Por qué no me va a él le gustan los vingueros, que lleva diciéndola desde el primer episodio. Es una americanada de película. Lo que pasa es que soy un incomprendido en ese sentido. A mí la película me parece muy buena. Tiene varias cosas que me llaman poderosamente la atención, sobre todo como la traducción siempre que suena muy artificial cada vez que habla en juicio. Tom Cruise dice lo de con la veña son señores, bla, 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 y lo dice, lo repite, dice con la veña como 50.000 veces, ¿no? Cuando está así en ese momento que en caliente. Antes, durante y después. Sí, además, sí. Allí le dijeron que había que decirlo en juicio y lo decía como churro. Es que era el primer juicio que hacía. Claro, de hecho, él no es un abogado litigante, al contrario. De hecho, lo dice. Sí. Dice, ¿por qué? Me gusta mucho porque cuando empieza la película, al principio, empiezan precisamente diciendo, él llega, estaba jugando a golf, ¿no? Me parece. A béisbol. Digo algo y le cuentan el tema y dice, no, eso con no sé cuántos de acuerdo se coge y se cierra aquí sobre la marcha. ¿Eso es lo típico que te dicen cuando te citan solo para conciliación? Sí, sí. Para conformarte, que hay un día que solo te citan para conformarte, que yo me hace mucha gracia porque me está juzgando ya. En fin. El turno de ecuaciones previas que decía un fiscal. Totalmente. Efectivamente. El turno de coacciones, sí, señor. Pero fíjate que aquí en la película él presumía de eso, porque de hecho cuando presentaba sus méritos al servicio decía 44 conformidades en 3 meses y medio, decía. Exacto. Y ese era su plantel, ni un solo juicio en todo el tiempo. Y de hecho, ella, que es quien quiere llevar el caso, a ella no la admiten para llevar el caso precisamente por eso, porque lo que buscan es la conformidad, que se quede todo tal cual. Los dos marines culpables, acusados, mejor dicho, que carguen con el marrón, con el muerto. Lucía, seamos sinceros, era lo más razonable, ¿eh? A mí me encargan el asunto y yo hubiera propuesto el acuerdo del tirón. Bueno, también tiene unas pelitas muy machistas, la película. Eso hay que reconocer. Es que los abogados... de 1992, Lucía. Claro. Tiene lo que tiene 1992. Tiene tu edad, Lucía, la película. Sí, tiene mi edad. Yo soy del 92, lo estaba pensando. Sí, por eso te lo estoy diciendo. Pero que lo que tenemos que ver es que, a ver, primero que
ya lo dijimos también en otro episodio, que precisamente se valora sobre todas las cosas en Estados Unidos ese abogado que llegue a acuerdos, ese abogado negociante, que negocie. Y precisamente ese chaval, yo a diferencia de lo que dice Ángel, no creo que per se fuese un mal abogado. Era un abogado banalista que simplemente llegaba era muy buen negociante y llegaba a un acuerdo de puta madre. Pero... Sí, pero negociaba como si fuera que hay un mercadillo, en plan, yo te doy 5, tú me das 5 euros y yo te doy 2. Y no, pues quedamos en 3, ¿sabes? Bueno, perdón. Escena de mercado turco, decía Demi Moore. Sí, sí. Pero No, al final aquí lo que se ve es una evolución del personaje que interpreta Tom Cruise, ¿no? Se ve la evolución de no me creo, o sea, estoy aquí para pasar el rato, porque además de mi mood lo dice. se lo dice, o sea, tú estás aquí para licenciarte, terminar esto y salir de aquí después de haber Bueno, hecho es que esa Harvard y escena, ella se luce, las cosas como sí, son. sí, sí. O sea, en ese dialoguito, oye, mi respeto al guionista. A ella le dejan intervenir poco, pero cuando interviene, interviene muy bien. Sí. Bueno, menos en lo de protegerse enérgicamente, pero que la pobre mete la pata. Estaba encorajada, lo que le pasó. Pero aviso. Perdón, tenía una avispa. Y se ve yo veo bastante evolución de Daniel Cage, de él, ¿no? De él desde que empieza, que es lo que hemos comentado, ¿no? Cierra acuerdos, ¿no? Que no quiere ser abogado o él no se considera abogado, hasta que llega a la sala, cuando llega a esa sala y dice, bueno, y esto es una sala. O sea, que así es esto es la vista de un tribunal, ¿no? Sí. Es maravillosa esa escena también, ¿eh? Cómo le pica el gusanillo, ¿eh? Cómo le pica el gusanillo. Sí, porque además el momento que le dice a las 7, mañana, todos los días a las 7 en mi casa, tengo cornflakes y leche y Si queréis algo más, lo trae ustedes. Trae boli, no sé qué, y tú, ostras, esto se empieza ya a animar. No, pero la película está muy bien. Es cierto que, bueno, como todas las películas estadounidenses que hemos visto, tiene ese componente hollywoodiense, ¿no? Tan marcado. Pero sí que es verdad. ¿Cómo? No, ese tema moralista también de los buenos y los malos y tal, ¿no? Sí, pero mucho, a mí, mucho. Dejando eso a un lado, lo que es la esencia y lo que quiere transmitir al final, la película es, como estabais comentando antes, sobre la obediencia de vida, es decir, hasta qué punto, porque hablaban del código rojo que ya no se aplicaba, que decían que ya no se aplicaba. Luego otra de las grandes frases de la película. ¿Ordenó usted el código rojo? Ha pasado al acervo popular, ¿eh? Eso se dice hasta en la calle. Yo lo digo. Sí, pues por eso que al final entra un poco en el debate de hasta dónde llega la responsabilidad en ese tipo de situaciones, creo yo. Porque, bueno, al final los marines estaban cumpliendo con un deber, con una orden, con una obligación, como lo queramos llamar, que ha tenido unas consecuencias nefastas. Al final, y probablemente si no se hubiese demostrado y si no hubiera sido por el ímpetu de los protagonistas al final, de los abogados, pues se hubiesen comido un marrón bastante importante cuando al final estaban obedeciendo la obligación. Le pedían 24 años de sí, cárcel. porque además empezaban diciendo creo que debemos de estructurarlo porque nos estamos yendo adelante y atrás. Creo que deberíamos ir más o menos recorriendo la película, ¿no? Vamos a recapitular un poquito y ya hemos visto que este personaje estaba perdido en la vida, por aquí, era muy listo, era muy inteligente, estaba perdido en la vida, le asignan este asunto y ahora empieza a preparárselo y el asunto es que, Ángel... Porque tienen bueno, vale. No, porque empiezan a tener la sospecha de que realmente ellos no lo envenenaron a sus compañeros, sino que realmente se estaba aplicando el código rojo que tanto hablaban y que al final estaban obedeciendo una orden de un superior. Y el código rojo es... El código rojo es la sanción disciplinaria ilegal. Vale. Es decir, es una represalia, ¿no? Correcto. Exacto. Es un correctivo, desde su punto de vista es una manera sí, es un correctivo, sí, podemos decirle que sí.
Pero de es que enderezar al chiquillo, ¿sabes? sí, digamos que es eso. Tú no estás un poquito de esto, pues vente por aquí. Y además era un chaval que el que había fallecido, que tenía problemas coronarios, tenía problemas respiratorios, y que es que por lo que parece y se entiende durante la película, lo estaban envenenando lentamente. Porque yo después y llegaremos a este momento, cuando testifica el médico, a mí me da la impresión de que al chaval este lo van envenenando durante un tiempo. Pero Bueno, le iba faltando, era un problema de respiración, o sea, más que envenenamiento era que tenía un problema cardíaco y entonces si le faltaba la respiración durante un tiempo prolongado, una apnea prolongada, que a lo mejor a nosotros no nos pasaría nada, que más allá de un buen susto, él lo que hacía era sus células producían ácido láctico y el ácido láctico corría a los pulmones y entonces dejaba ya de respirar del todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, el correctivo que le aplicaban incluía que le metían unos calcetines en la boca, le cerraban la boca con una cinta de carrocero, con lo cual prácticamente no podía respirar. En el momento en el que lo ponían boca abajo en la cama, prácticamente no podía respirar, ¿no? Se supone que era simplemente para pegarle. Hay una escena de un correctivo o un código rojo muy parecido en la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, no sé si lo recordáis, al recluta patoso, después de retrasarse en varias. Una noche todos los demás pues le azotan. Lo atan a la cama, le azotan todos uno a uno mientras le tapan los ojos para que no vea nada y el recluta patoso aprende en ese código rojo. O sea, teóricamente funciona. El recluta patoso pasa todas las pruebas. Este chico, ya no me acuerdo qué nombre tenía, era un nombre hispano, porque los hispanos Santiago. Y los negros en las películas americanas, Santiago, efectivamente. El hispano es el que muere y el negro es el que acusan. O sea, en las películas americanas, decía Lucía, es muy machista. Bueno, es del año 92. Y el blanco el que te salva. Y el blanco. Efectivamente, vosotros pensáis que hoy en día, en una película de hoy en día, sería el hispano el que muere, el negro el que acusan y el blanco el que salva. Posiblemente no. Es una película producto de su época. Pero bueno, sí, es cierto que ese es el planteamiento, ¿no? Sí. También porque él había sido testigo, había unas cartas y él había sido testigo de bueno, él lo utilizaba para que lo sacaran, ¿no? Él como no daba la talla, él quería que lo sacaran de Guantánamo, que eso no lo hemos dicho. Estaba en Guantánamo. De Guantánamo luego nos ha sonado otras cosas, ¿verdad? En la historia. Pero en aquel momento solamente era una base americana en territorio cubano. Y entonces lo que él utilizaba que era lo que hacía surgir todo, que en una de las cartas decía, estoy dispuesto a dar información sobre un soldado que ha hecho un disparo ilegal en su puesto, hacia la zona cubana, ¿no? Y entonces, casualmente, el soldado que hacía el disparo ilegal es al que le endosan el muerto, al que le piden que aplique el código rojo. Entonces, por eso una de las acusaciones era conspiración para el asesinato, porque supuestamente era una represalia por haberle acusado a él, ¿no? Y todo eso salía también en el juicio. ¿Creéis que hay responsabilidad penal? Voy a decir 3 preguntas. Responsabilidad penal que al final la tiene, ¿no? Bueno, que me parece que solamente licenciados con deshonor y tal. Pero sí. Conducta impropia de un marine era el delito al que le condenaban. Bueno, no era solamente licenciarlo con deshonor, Mariano. No, decía, a una pena ya cumplida, claro, es que ellos llevaban no sé cuántos meses en prisión. Eran 6 meses de reclusión que ya estaba cumplida y la licencia con deshonor. Que después de... Es que también hay una cosa que me gustaría comentarlo con ustedes, porque creo que no llegamos a comprenderlo y creo que ninguna persona que no sea marine o lo llevan muy a un nivel muy elevado, no sé, no lo entiendo, ¿no? Yo creo que no lo podemos comprender, ¿no? Esa lealtad, yo tengo únicamente... El honor. Sí, yo tengo únicamente 2 libros en mi cabecera. El Código de los Marines y la Santa Biblia. O sea, esa típica frase que también es de la película, como que aquí yo me rijo por únicamente 2 normas, ¿no? Lo que dice el de arriba y lo primero los marines y después lo que dice el de arriba. Pero es que al final, concretamente los marinos no lo sé, pero el código militar es así. Es decir, bueno, pero tú no tienes obligación de acatar normas ilegales o órdenes ilegales. Bueno, sí, pero eso está en la mentalidad de... En España no. Yo estoy con Lucía, pero en España... Pero en Estados Unidos ¿habéis sí. hablado En alguna Estados vez con un Unidos caballero legionario? Es que en ¿Habéis Estados hablado alguna Unidos, vez con un caballero legionario? Probablemente igual, tenga la misma de esto de los marines, claro. Sí. Totalmente, Ángel, Sí, totalmente. tienes razón. No, bueno, primero porque traer un funciona de una manera... legionario. ¿Qué? Un día podemos traer un legionario.
para que nos lo cuente. Pues Para que sería nos bastante explique. interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Ujú. Pues sí. Pues mira, un podcast sobre derecho militar no estaría mal, Ángel. Venga, pues me lo apunto, me lo estoy apuntando ahora mismo. Vamos, yo no sé nada, ¿Y pero quién si entiende me de ahora- derecho dedico- militar? ahora, Yo no sé Rosario, Pues yo conozco ahora- gente, ¿eh? Ahora vas a venir tú, Rosario, te vas a tocar un pollo. No, que yo no sé nada. Pero que sí conozco gente porque además en Cádiz se lleva mucho ese tema. Sí, claro, entonces... que tiene la base. Claro. Es la base. Claro. Uy, Rosario, ya te contaré yo alguna anécdota por allí. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Que se Y así se aprende. se olvida que estamos grabando. Que bueno, que volviendo a eso, pero no sé exactamente porque tampoco conozco el código militar estadounidense, pero sí que es verdad que por las películas que todos hemos visto tienen una rectitud, un compromiso para con la patria, en este caso, con el honor, que es brutal, y yo creo que la película lo refleja perfectamente. No creo que sea, en ese Sí. punto concretamente, no creo que sea algo totalmente Exagerado, inventado, ¿no? ni exagerado. Me lo creo completamente. Casi Sí. como Y además cualquier que ellos no militar, ¿eh? tenían intención de matarle, entonces simplemente tenían la intención de darle una lección y se le fuera Sí, de las pero manos. fíjate que ellos Exacto. tampoco en su defensa no alegan que ha sido una orden, porque tienen tan claro, tan establecido y tan interiorizado que era la orden de un superior y que eso lo tienen que acatar tal cual, porque evidentemente si yo estuviera en situación digo, mira, perdona, no era mi intención, no tenía esa intencionalidad, yo simplemente cumplí la orden de un superior y hubo una Bueno, su consecuencia defensa, Lucía, catastrófica. su defensa en el interrogatorio de ellos decían que les habían dado la orden. Que Sí, de sí, hecho lo se decían, producía- pero Sí, pero les se costó producía un admitirlo. fallo sí, grave. pero no es lo primero que tú dices de, oye, mira, que esto es un error, que está pasado esto y ya está. No. Ellos al final, pero porque le preguntan concretamente que si habían hecho, que se había sido un código rojo y que se había sido una orden. Ellos dijeron que sí, pero De ellos hecho, tenían ahí muy interiorizado sale, que no Lucía, podían ir contra en el superior. ese momento de la película sale, desde mi punto de vista, otro grave defecto, en este caso de Demi Moore también, que es un grave defecto de preparación de uno de los testigos, porque solamente uno de los dos testigos, el cabo, ¿no?, era el que había escuchado la orden del superior, el que interpretaba a Kiefer Sutherland. El otro, que era medio lelo, no la había escuchado. El otro se le había dado el cabo, es decir. Y sin embargo, Sí. la Demi Moore, en la preparación que había hecho del testigo, no había sido capaz de darse cuenta, de enterarse de eso. Posiblemente ni lo preguntó. Con lo cual lo subió al estrado con un testimonio en el cual el chico lo que decía era que había escuchado al superior, pero luego en las preguntas que le hacía quedaba demostrado que era imposible que él estuviera en aquella habitación en aquel momento porque estaba en otro sitio, ¿no? Y en fin, era el momento en el que él se iba a emborrachar cuando salía del juicio, Es verdad. por el grave defecto que se había De producido. hecho, era ¿no? uno de los graves, ¿no?, problemas que surgen en muchas de las películas, sobre todo americanas en general, relativas a temas judiciales, donde se preguntan algo de lo que no saben la respuesta. Eso creo que es de una de las primeras lecciones que tienes que comprender para poder dedicarte a esto. No pregunte algo donde no sepas la respuesta y no sepas por dónde te va a salir. Aunque Efectivamente. tú tienes que saber por dónde va a salir o el testigo, en este caso, ya sea de tu parte o sea de contraparte, porque si te sale por peteneras, primero que te descoloca totalmente y ya casi no puedes seguir con el interrogatorio, y segundo porque quedas en evidencia y te pueden dar tortas hasta que se te olvide. Correcto. De hecho, Mariano, en el interrogatorio del testigo de contrario, pero todavía. Yo mi consejo es solamente preguntar cuando da igual lo que conteste, que vaya a perjudicarle en cualquier caso, sea lo que le conteste. Y si no, ante la duda, no preguntar, ¿eh? Muchas veces los abogados tenemos esa manía de preguntar en todo caso para que va. Vamos, A veces últimamente ya he vacía. dejado, efectivamente, yo últimamente ya he dejado varios testigos sin preguntar. No hay pregunta, señoría, porque para preguntar algo que no sé lo que van a decir o preguntar por preguntar y que pueda aprovecharlo el testigo para soltar algo que me perjudica, para eso prefiero no preguntar. Luego ¿Y también cuántas hay una cosa veces- que a mí me llama la atención en el interrogatorio, y es que yo personalmente tampoco lo haría, ese tema de preguntas tan abiertas. A mí me gusta hacer, personalmente creo que es lo suyo, para poder sacar lo que tú quieres sacar y que no salga nada más, como dice Ángel, que no se vaya, que te cuente algo que vaya en contra tuya. Oye, ¿esto es así o no? Pero tienes que preguntar algo demasiado concreto y no dejarle que se explaye. Cuénteme qué pasó. Sí, no. Nunca, jamás. No, sí, respuesta. Yo eso lo hago con los míos, porque Claro. es más creíble, la verdad. Yo a los míos los preparo bien
y le hago preguntas muy, muy abiertas para que se explayen. Pero porque yo ya sé qué es lo que van a decir porque les he preparado Bueno, y aunque los prepare muchas veces... Te puede salir por... Se acaban sorprendiendo. Sí, efectivamente. Cuando digo preparar, por supuesto, y todos lo entendemos, lo que quiere decir es que yo le hago las preguntas antes en el despacho. Sé lo que me va a decir. Claro, si me dice el testigo, pues yo voy a decir esto, me anoto en gordo en el... No hacer esta pregunta. Efectivamente. Eso es verdad y es otro de los errores que solemos tener mucho en ese sentido en los interrogatorios, sobre todo los que hacemos civil. Yo hago poco, pero bueno, los que hacemos algo de civil, es preguntar a la contraparte en un tema civil. A priori no hay que preguntar jamás. Al contrario, porque el contrario es el contrario y te va a dar la versión que no te interesa. Claro. Siempre. De hecho, hay compañeros que hacen una cosa un poquito más fea, pero legítima, ojo, que es lo de yo pido el interrogatorio de la contraparte y en el acto de la vista me desisto. Sí. Y así consigo que el compañero pone nervioso. 6 horas en preparar. Sí, eso claro. además me lo la parte va enseñaron nerviosa, le quita tiempo al abogado. Se hace. Sí. Y además le quita decir, bueno, como ya vas a hablar tú, no llevo a otro. Claro. Y luego haces el renuncio, ¡zasca! Sí. Vamos, yo no me fío nunca. El otro día me hicieron eso, Ángel, y me di cuenta de la vaina. Porque además, justo cuando llegamos allí, yo hice lo mismo. Le pedí también, pero cuando llegamos desistimos de los dos testigos. Claro, las preguntas las habíamos preparado ambos. Y lo que iba a ser un juicio largo se quedó en 5 minutos, ¿no? Bueno, no, una audiencia previa prácticamente. Documental por reproducida. ¿no? Por reproducida y punto. Es una cuestión muy delicada y muy peliaguda, ¿verdad? La de los testigos y la de los. Pero date cuenta cómo lo hacen en la película, porque para mí no es un interrogatorio, para mí es una conversación. Porque realmente lo que dice Mariano. En el derecho americano te dejan más margen también. Sí, es una película también. No hay tantas preguntas impertinentes. Cierto. No, en España también depende del asunto. En España depende del asunto, pero sí es cierto. En la peli de los 7 de Chicago sí que había muchas preguntas impertinentes, ¿eh? Sí. Ah, bueno, esa sí. Y qué buena la película, quiero verla otra vez. Esa te gustó, ¿eh? Fue muy divertida. De las pocas que ha visto. Una cosa, y si era una de las cosas, si era uno de los temas que yo sí o sí quería sacar de la tertulia de hoy. Ya que hablamos de eso, precisamente, una de las técnicas de interrogatorio que yo desaconsejo absolutamente hacer es la que resulta la clave de toda la película, que es no tengo prueba ninguna y se lo voy a sonsacar al testigo acorralándole y poniéndolo nervioso. Jamás. Compañero, no funciona nunca. Hay un momento en el que Tom Cruise se vuelve y el compañero, que no me acuerdo cómo se llama, el actor, él solamente se queda callado y el compañero hace así, agacha los ojitos, hace así con la cabeza un no, como diciendo, ni se te ocurra. Y él, en cambio, se lanza, ¿no? De hecho, Demi Moore, yo lo siento, a mí el personaje pero bueno, le salió muy bien, antipático, ¿no? en la película, pero es una se película, queda completamente estática, como diciendo, venga, hazlo. No, en la película está muy bien y él lo hace de maravilla. Yo lo que digo es que yo eso, en la vida real del abogado, eso no lo aconsejo. Eso, pero también tiene eso como último recurso, sí, si las tienes todas perdidas como último recurso. Pero no si no tienes nada más. Por ahí el juez, ¿eh? En ese tono, ese tipo de preguntas y tal, no creo que aquí por lo menos te dejase tirar un juez. Pero en eso que dice Ángel, yo el otro día precisamente, era una declaración en ese judicial precisamente con una cliente, me hizo mucha gracia. Una cliente, no, una contraria. Cuando le dije, oiga, ¿pero usted tiene una casa en tal sitio? Me dice, no. Y me quedé así y dije, ¿y la tiene su marido? No. Y digo, ¿algún familiar? Porque yo sabía que tenía una casa allí. Me dice, no. Digo, pero si tienen una casa, si le vieron yendo allí, si es de conocimiento común. Dice, es que es de la empresa de mi marido y eso no me lo has preguntado. No te pienso responder. Mira, tienes razón, funciona, a veces funciona. Claro, pero es que además fue que yo me quedé sorprendido, yo no sabía que pertenecía a una SL, ¿no? Pero fui así, no, y me dejó descolocado, digo, pero nadie tiene una casa allí. Y en relación con esto que está comentando... empresa, pero como no me has preguntado... Como está comentando, lo que está comentando Mariano, la primera entrevista que tiene Tom Cruise con los militares... Con los militares le pregunta y justamente es lo que está comentando. O sea,
tú no me has preguntado eso. O sea, pero Con bueno, lo del código es verdad, rojo. se lo dije. claro, Se lo dije. es que se lo dice con... Señor, con sí, Es que para señor. mí Claro, esa sí, sí. es una de las grandes escenas de toda la película, ¿eh? Cuando están comiendo en tono así un poco En la Distendido, base, en sí. Guantánamo. y tal. Ahí es Se cuando el ve él, interrogatorio. ahí es perfectamente cuando él que se da ese hombre cuenta. ha tenido que ser el que ha ordenado el Bueno, código rojo. yo creo que él se da cuenta en el momento en el que entra en la habitación precintada y ve ese armario con toda la ropa Lleno de puesta ropa. en su sitio. Diciendo, mira, una persona, si se va a ir a las 6 de la mañana, esto lo... Hace la maleta. De hecho, cuando ya ha decidido que va a llamar a interrogar al coronel y está preparando cómo hacerlo, dice, ya sé, voy a arrinconarlo. No sé cómo, pero voy a arrinconarlo. Y en un momento se va hasta el armario a encontrar su bate y ve sus camisas todas puestas y se acuerda de lo que vio en la taquilla del soldado y dice, por aquí es por donde le voy a meter mano. Y, hombre, verás, es muy hábil. Sí es cierto que el interrogatorio es muy hábil, porque lo que hace es ponerle ante una contradicción de sus principios, porque en el interrogatorio la contradicción es el tema de no, mis órdenes se cumplen siempre, pero entonces dije que no se tocara y no es posible que no le hicieran caso, no, mis órdenes se cumplen siempre. Sí, pero usted ha dicho que también se lo llevó dijo que lo iba a sacar de la base aérea por un avión porque estaba en peligro. Entonces, ¿cómo puede estar en peligro si sus órdenes se cumplen? Es una contradicción, pero además de los principios más esenciales del coronel, ¿no? Entonces, que lo arrincona con eso y sí es cierto que es muy hábil, pero yo insisto, yo no lo aconsejo en absoluto, porque una persona con una cierta o mínima sangre fría y con cierta costumbre para intervenir en procesos judiciales, que me imagino que un coronel de ese nivel ya habría intervenido más de uno, tiene sangre fría suficiente para solventar ese expediente muy fácilmente, ¿eh? Yo no sé si vosotros alguna vez habéis declarado como testigos o como peritos en algún juicio, pero Sí. no es muy complicado salir de una presión ahí, ¿eh? Con tener las ideas muy pero claras. eso también te iba a decir, Ángel, también depende a quién te lleves, porque, por ejemplo, los que estamos aquí, muy probablemente tenemos el respeto al tribunal que se merece, pero no le tenemos el miedo que le tiene una persona que normalmente no lo suele pisar. Entonces, a mí me llama mañana a declarar de testigo para cualquier asunto, yo me pongo delante del micro y digo lo que tenga que decir, no me pongo nervioso, pero a eso súmale... ¿Jurarías ante la Biblia? ¿Cómo? ¿Jurarías decir la verdad ante la Biblia? Lo haría como le ocurrió al cliente de Bárbara Gómez Altig, ¿no? Pondría la mano en los expedientes, lo juro. Lo juro. Qué bueno. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sobre el expediente, sobre el que estoy poniendo la mano. Esa es otra cosa que le digo yo siempre a los clientes. Le digo, vamos a ver, eso de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad es en Estados Unidos y en las películas. En España no, en España hay que decir la verdad nada más. Lo de toda la verdad si te la preguntan. Si te la preguntan, te lo Y nada más que la verdad. Con la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios. Con lo cual, si eres ateo ya no tienes ni que contestar. Jura o promete, le dicen. Sí, eso. Jura o promete. Pero todo el mundo te dice juro y prometo. El otro día me pasó eso. No, peor. Yo en un juicio esta semana pasada. Seguro, pero se quedó el hombre así mirando para los jueces, mirando para su como diciendo, ¿qué hago? Dice, prometo y juro. Dice, las dos cosas. Por si acaso. Una contraria en un proceso judicial que tuve el otro día, al que invité a Ángel, por cierto, que venía porque era súper interesante. La víctima cuando llegó le dijo, ¿jura o promete decir verdad? Y dice, sí. El juez, no, que si jura también. Que si promete. Sí. Y tuvo que escoger, efectivamente. Tuvo que escoger. ¿Qué escogeríais vosotros? ¿Jurar o prometer? Yo prometo. Prometer. Yo soy creyente, yo juraría. Pero pero eso tiene que ver con la creencia. Sí. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú cuando hiciste la jura del colegio no juraste o prometiste? Tiene la connotación religiosa. Yo estaba tan nerviosa que juré. Rosario? ¿Todavía no has hecho la jura? No. Oh. No la he hecho todavía. ¿No has hecho la jura, Ángel? ¿Todavía? No, el día que la hagamos. ¿Pero por qué no quieres? ¿La estás demorando? No, porque no lo hacen. Yo lo hice en diciembre. Claro, porque es COVID. En época de COVID no se están permitiendo las fiestas estas que se hacen. Pues en Cádiz sí, ¿eh? Hombre, pero es que Cádiz esté más adelantado que en Sevilla. A ver, yo la hice mucho antes que vosotros
y en mi época prácticamente que te combinaban a hacerlo, pero yo sé que posteriormente ya te dicen que es poco menos que un acto bonito Sí. para la familia, y conozco gente que la ha demorado 1 año y 2, pero Y hay en gente que fin, no ha jurado es una cosa nunca, muy ¿eh? bonita, ¿eh? Sí, Y hay gente que no ha jurado nunca. lo haremos. De hecho, vendrás porque también mi madrina de profesión, tú la conoces y yo también. Y me va a poner ya la medalla. Esa que te ponen. La toga. No sé cómo funciona. Aquí nunca he se ido, pone la verdad. toga, vamos, por lo ¿Ah, sí? menos. Sí, Sí. te ponen la toga y te ponen... Pues Te ponen la toga, sí. la tendré que planchar, me tendré que comprar una en condiciones, porque la que nos dieron en el colegio da penita verla, vamos. Ay, pues yo la tengo ahí la mar de a gusto que voy con esa. Rosario, menos mal que no fumo. Si yo fumara, eso arde, eso tiene que arder como, vamos. Pero Porque no se Además en arruga. segundos, ¿eh? Es buenísima porque no se arruga. Eso Vamos es a- verdad. Además- Y no da tanto además- calor en verano. A ver, te digo una cosa, Además, no Ángel, se arruga es ni se quitan las transparente. arrugas que tiene, ¿eh? Ángel, es Pero bueno, las transparente, arrugas que que tiene siendo son negra, de... Ya. Da para imaginación, Ángel. Continuamos. Sí, 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 Continuamos. totalmente. Continuamos con la peli, que nos pasa siempre lo mismo. Siempre nos enrollamos y no veas. A mí el momento en el que Jack Nicholson está en el estrado y lo está reventando a preguntas, porque además que lo está destrozando y ya pierde los estribos. Sí, lo dije, sí. Ya, en plan, Ordenó el código rojo. ¿y aquí qué pasa ahora? ¿No? Como, se puso de pie, se iba y no. Esa escena es muy buena, como él ya se va Sí. todo beligerante, como diciendo, he triunfado, porque el otro estaba calladito, no ha hecho las preguntas. Sí. Y al final cuando le diga, siéntase, no le he dicho que se vaya. Es Coronel, muy bueno el... ¿cómo se Sí. dirigirá a mí como coronel o señor? Y además es muy gracioso porque le dice al juez, no sé qué mierda unidad dirige usted aquí. Dice, y el testigo se dirigirá a mí como magistrado o señor. Sin duda yo me lo he merecido. Dice. Sí. Le dijo la misma Muy pregunta, bueno. la misma pregunta que al otro, ¿no? Claro, el otro decía, ¿no? Que si yo he estado en Vietnam, que si yo he estado no sé qué, que si yo he servido a este país durante tantos años y ahora soy y voy a entrar en el Consejo de Seguridad Nacional. Claro, él ya estaba en los más altos escalafones del gobierno norteamericano y quería, Lucía, norteamericano, y quería... Bien. Estadounidense. Vale. Estadounidense, porque si Hombre, no, Norteamérica, Que sería canadiense Canadá. no es. ¿Qué? Canadiense no es. No es Claro, estadounidense estadounidense. Es que yo siempre soy muy crítica con eso. con eso. Es que es eso. verdad. Es que a mí Sí. me da mucho coraje. Es que me dan los americanos, pues mira, pues desde Canadá hasta Argentina, Argentina. te diré cuántos americanos puede haber, pues no, estadounidense. Ya sabéis de dónde viene que digan que ellos se llamen a sí mismos americanos, ¿no? Sí, Ellos lo comentamos. antes de la independencia eran de British America. Cuando se Sí, independizaron, lo evidentemente comentamos. dejaron de ser británicos. Por eso Pero se que llaman me a da sí igual, mismos. que americano también es guatemalteco. De hecho, ¿sabéis cómo se llama, cómo nombran ellos al resto de América? ¿No? Le dicen las Américas, the Americas, Ah, en plural. Ujú. curioso. Nunca te Sí, sí. acostarás sin aprender una cosa más, ¿eh? Ah, y hoy sábado. Pues yo lo aprendí en TikTok, os digo la verdad. Ostras, Ángel en TikTok, de verdad. En TikTok. TikTok, Dios Aunque parezca mío. mentira. Sí, y sí. yo me estoy perdiendo eso. Hombre, Tengo que abrirme Contenido TikTok, educativo, ¿no? entonces. totalmente. Bueno, sí es cierto, esa es la escena de la película. Yo creo que esa ordenó usted el código rojo es la escena de la película. Con Tom Cruise aprovechando las debilidades del general, utilizando sus propios argumentos en su contra. Y como os decía antes, sí es cierto que aunque yo no lo aconsejo, es un interrogatorio magnífico, realmente es magnífico. Y hay que tener, o sea, yo lo veo como, igual que vosotros, me imagino, lo vemos como abogados, no como público, ¿no? O como persona que está viendo una película, y digo, qué difícil es hacer un interrogatorio así. Tienes que estar pensando al mismo tiempo varias cosas. Las preguntas que tienes, lo que te está contando, recibir lo que te está contando para utilizarlo en las siguientes preguntas, eliminando mentalmente preguntas que tenías preparadas y conforme lo oyes hablar dices, no, esta no y esta sí. Y que todo parezca fluido y natural. Es Ay, Ángel, me está agobiando difícil. con todo lo que estás diciendo, de verdad. Sí, pero el arte de interrogar y de interrogar de forma fluida y que quede natural es Y de muy interrogar difícil, bien. ¿eh? Y de interrogar bien, es muy difícil. Vamos a ver, yo mismo reconozco que esto no lo hacemos siempre. Tenemos juicios en los que los testigos pues tienen poca importancia o tenemos muy claro lo que van a decir.
pero hay procedimientos en los que realmente te la juegas en testificales y hacer una testifical buena o muy buena es muy, muy difícil y exige una tensión importante, ¿eh? Una tensión de salir, si sales de un procedimiento con 3, 4 o 5 horas de testificales, sales agotado, realmente agotado, mentalmente agotado, ¿eh? Y ese interrogatorio que hace Tom Cruise en la película, para mí realmente es de chapo, ¿eh? Yo insisto en que yo no lo recomendaría, yo si no fuera el abogado, yo no lo habría intentado, sobre todo sabiendo que allí en Estados Unidos se acusa falsamente como esa es otra que yo quería comentar, pero ahora la digo. Se acusa falsamente a un militar con una gran carrera y todo esto, encima te acusan a ti, con lo cual, en fin, menudo hándicap para hacer el interrogatorio, ¿no? Pero teniendo ese hándicap, hacer ese interrogatorio tiene que ser muy, muy difícil. Luego es otra cosa que lo que quería comentaros. Sí. Me llamó mucho la atención y no me había fijado nunca, me he fijado esta última vez que lo he visto, quizá pensando en la tertulia, que en España habrían parado ese interrogatorio. O sea, la pregunta ¿ordenó usted el código rojo? Señor Ledrado, le está haciendo usted una pregunta que puede incriminarle. Este señor ha venido aquí como testigo, sin abogado, no les hemos leído sus derechos. De hecho, el fiscal lee los derechos después que dices tú, pues, a buenas horas mangas verdes, ¿no? Cuando ya lo has soltado todo. Cuando ya lo has soltado todo. Y no espontáneamente, no. Ha hecho una pregunta y además no la ha querido preguntar, o sea, no la ha querido contestar y después le ha dicho, el testigo contestará la pregunta. Más grave todavía, ¿eh? Es más grave todavía. No sé si os parece lo mismo que a mí. No, después él confirmó que quería contestar la pregunta. Sí, es verdad, tienes razón. No lo recordaba. Dijo, sí, voy a contestar. Y después dijo, sí, ordena el Es código verdad, rojo. le dice, no tiene usted obligación de contestar, hijo. Contestaré la pregunta. Sí, con un testimonio, por cierto, genial, que según he leído lo grabó muchas veces. De hecho, en las tomas en las que se graba el resto de los actores mientras él da ese speech, en realidad cuando estaban grabando al actor, Jack Nicholson estaba dando el speech sin cámara, ¿vale? Para que la faz o el gesto del actor que lo estaba escuchando fuera real, ¿no? Y lo tuviera fácil de interpretar. Y al final, cuando ya dejaron de grabar a todos, lo grabaron solo a él con la cámara prácticamente delante de la cara. Y la verdad es que la interpretación, que es un primer plano, es brutal. Sí, es que a mí me Es encanta la expresión Jack Nicholson. facial, la música. Pero de en fondo. todas las películas, ¿eh? Es increíble ese actor. Sí. es muy bueno, muy, muy bueno. Muy bueno. Y la verdad es que le sale redondo a Tom Cruise. Sí, pero volvemos a lo mismo. Esto es como cuando en El Hormiguero hacen algo con la tecnología y con las cosas estas de fuego. No hagáis esto en casa, esto no lo apliquéis. Esto es una película, no hagáis esto en sala. Esto es una película. Al final ese interrogatorio estará grabado 40 veces, 50 veces como poco y estará más que entrenado y esto al final es un diálogo, ¿no? Pero oye, y el detalle de los testigos fantasma, el de los dos aviadores, ¿qué iban a decir? Pues los dos aviadores iban a decir, bajo juramento, que no recordaban absolutamente nada. Pero es un detalle muy bueno. De hecho, os iba a preguntar, ¿alguna vez lo habéis utilizado? ¿Habéis llevado un testigo para asustar? ¿Habéis tratado de asustar al contrario, amedrentarlo para alcanzar un acuerdo o para cualquier otra cosa, para poner nervioso al testigo, diciendo voy a llevar a un fulanito y lo voy a dejar en la puerta, para que el contrario vea que lo tengo allí? No sé si lo habéis hecho alguna vez. No tiene oportunidad. Yo no, pero me estás dando ideas. Mira, yo he hecho lo contrario, Rosario. Yo he hecho lo contrario. Yo he ocultado testigos. De ir al juzgado. Que no te convenían, ¿no? Porque no me convenía que lo vieran. Testigos que yo iba a proponer en el acto de la vista, ¿vale? Claro. Testigos que yo iba a proponer en el acto de la vista. Cuando se abra la sala se constituya, subes, ¿no? Iba con un compañero, efectivamente, el compañero estaba en otra planta con esos testigos y yo entraba. Cuando entraba le ponía un WhatsApp, hemos entrado, y entonces bajaban ellos. Entonces, el contrario no sabía que iba a llevar a ese testigo, y además no lo había visto allí. Todos llegamos y hacemos lo mismo. ¿Dónde está? Sí, tú eres el contrario. Y miras y le preguntas a tu cliente, ¿y este quién es? Ese zutanito y aquel menganito. ¿Y este qué sabe? Pues sabe esto, lo otro. Si te los quedas escondidos, privas al contrario de esa pregunta y por lo tanto de ese conocimiento. Claro. Yo eso sí lo he hecho. Se la cuela, esa es buena. De hecho, me has dado una idea para otro podcast. Vamos a hacer un podcast sobre testigos y lo vamos a llamar Testigo SOS. Genial. Cuenta conmigo, Ángel. A mí ese me gusta mucho. Ese me gusta mucho. Y además sé que puedes aportar un montón. Bueno, oye, ¿qué os parece si cortamos? Porque la película está guay para verla, aunque hayamos contado de qué va el asunto, es que tenéis que verla.
Hay una cosa Hay que también verla. que me ha acordado a ti, Ángel, porque yo no me percataba de ciertas cosas cuando yo veía la tele, porque claro, tú ves una película y tú te dedicas a ver lo que estás haciendo, pero no te planteas ni siquiera el porqué de la música que le ponen a las escenas. Entonces, desde hace, no sé, creo que fue esta película o la anterior, sí he estado viendo cuándo meten la música y cómo meten la música. Me parece brutal. Desde el show de Truman, que lo comentó Ángel. Sí, Sí, y me he cierto. quedado, y creo que he visto 2 de las películas que se han hablado después del show de Truman, y es verdad que me he fijado que meten música melodramáticas en ciertos momentos, y son cosas que pasan desapercibidas, porque no estás pendiente de la música, sino de lo que está pasando en esos momentos. Para crear ambiente. Sí, Efectivamente. O para resaltarte una escena o un detalle. sí. Y Estás otra viendo vez- algo y que otras sin música pasaría veces- desapercibido. Cada personaje tiene una música asignada en algunas pelis o series. Ujú. Como en Eso la sí. ópera, Rosario, igual. Igual. En la ópera cada personaje tiene una melodía y a veces en las Ujú. películas se hace así. En la saga de Harry Potter, por ejemplo, es muy típica. Mm. Eso. Esa no la vamos a ver. Tiene una ¿vale? melodía. ¿Vamos a ver Harry Potter? No. Por fin. Lucía, estamos hablando de melodía. Y como melodía, creo que la semana que viene, hilando, ¡Canciones! podemos hacer algo de canciones. O sea, Me vas a hacer caso cada ya, vez, por fin. cada vez lo hago mejor. Estoy dando cuenta cómo voy Sí, hilando. sí. Empiezas a hilar, empiezas a hilar. Empiezo a hilar en el principio del episodio, vamos, prácticamente. Sublime, Ángel, sublime. ¿Qué os parece si hablamos de un hiperartista ochentero, loquillo, con una canción Genial. que tiene que es La Mataré? Muy buena. Tiene tintes Tiene penales. tintes. Sí, Sí, sí. señor. Tintes Es canción solo. con tipo Digna penal en de el Código análisis. Penal, ¿eh? Yo creo que esa canción hay que verla con el Código Penal en la mano y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal también en la otra, porque ahí puede haber jueguísimo. Y otra, El Huracán de Bob Dylan, eso está en inglés, para los que no Esa es saben. muy buena, esa canción. Bueno, Pero pues- está con subtítulos, Correcto, correcto. porque si no, Sí. no vamos a saber inglés. Con el Google Aquí- Translator, Lucía. Claro, pero Lucía, mira, hay una opción en el YouTube que le da y te genera los subtítulos automáticamente. Lo que pasa es que Eso son muchas modernidades para mí, ¿eh? sí, ¿no? La siguiente la vamos a poner en francés para que tú te entiendas, Vale. para que tú la entiendas, ¿vale? Vale. Ay, pues entonces voy a dar yo una idea Venga, muy bien. de Pues ya alguna canción francesa alguna- bélica, por ejemplo. algún rapero o lo que sea francés, ya que hay mucho. Bueno, familia, oye, muchísimas gracias, que paséis un sábado estupendo, un domingo fabuloso, que descanséis, que recarguéis pilas y nos vemos el miércoles, el sábado que viene, ¿vale? Gracias. Venga, chao. Y a ti que Chao. nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify y en iTunes, y recordarte que nos escuchamos el miércoles con un podcast bueno. Viene un invitado que ya te contaré, ya lo escucharás. Familia, nos escuchamos el miércoles. ¡Chao!